Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a otra sesión del Centro de Adoración Sion. Te saluda el apóstol John Moreno desde aquí de la bella ciudad de Santa María en California. Voy a esperar que mis hermanos empiecen a conectarse. Sean todos bienvenidos. Alabado el nombre del Señor. Esta es una noche donde vamos a estar hablando de la palabra del Señor, la palabra del reino de Dios. Sean todos bienvenidos. Recuerden, siempre les pido que compartan con sus amistades estos videos. Yo sé que va a ser beneficio para ellos. La palabra de Dios mismo nos enseña que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hará por lo cual fue enviada. El que cambia vidas es Dios. Recuerde eso, que el Espíritu Santo es el que nos trae a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que toca el corazón. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo es el que nos llama, nos trae a los pies de Jesucristo, al camino que es Cristo, y Cristo nos lleva al Padre, y el Padre es el que nos acepta. Cristo nos redime, nos limpia, y cuando el Padre nos ve a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, su santidad, su reinado, su poder, dominio, imperio por los siglos de los siglos. Así que qué privilegio tenemos, amados hermanos, de ser hechos hijos de Dios, de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Jesucristo vino a salvar a la raza judía, el pueblo judío, pero ellos lo rechazaron, y ahora todo aquel de toda raza diferente, todo lenguaje, toda cultura que venga a los pies de Cristo, somos hechos hijos de Dios. Así que sean todos bienvenidos en esta noche. Comparta esta programación. Recuerda que nuestro canal de YouTube es Centro de Adoración Sion, también para que puedas ver los videos si es que Facebook los quita. Algo que estoy descubriendo es de que este video yo lo comparto con todos mis amigos en Facebook, pero no todos reciben la notificación. No sé lo que está pasando. Algo ha de hacer Facebook, de que en ocasiones enseña que 70 personas nos miraron, luego 200 personas, luego 400 personas. No sé qué esté haciendo Facebook, pero haz tu parte, amados hermanos. Envía, comparte, déjanos saber dónde nos estás mirando. Estamos orando por sus necesidades. Así que dicho eso, hermano, sean bienvenidos. Tengo una hora para hablar de este tema, la importancia que tiene el carácter. Y el carácter lo voy a definir en esta noche. No es si tú te enojas o no te enojas. El carácter es tu personalidad. Y todos nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos con un carácter destructivo, desordenado, no agradable a los ojos de Dios. Pero cuando empezamos a servir a Dios, lo que hace la palabra de Dios es cambiar nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de responder a las situaciones, nuestras formas de hacer planes, de soñar, de ir a la aventura, de tener planes nuevos. Todo tiene que ver con el carácter. Yo siempre he dicho que los dones espirituales en una persona que el carácter no ha sido moldeado, esa persona viene a ser peligrosa. Quiero que sepas que si Dios te llama a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, Él tiene que desarrollar el carácter de Cristo como en lo que Dios te llamó. Acuérdate que Él era un ministerio: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cuando Él subió a los cielos, dio dones a los hombres, y su unción, que era una, la dividió en 5. 5 es número de gracia, y se lo dio a los hombres. Pero cada persona que es llamado, es por eso la importancia que cuando lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienes que diferenciar cuando Cristo estaba obrando como un apóstol, como un profeta, como un evangelista, como un pastor o como un maestro, y puedas diferenciar el diferente carácter que él usaba. Si tú aprendes a hacer esa diferencia, entonces a los predicadores no los vas a meter en un solo molde y pienses que todos debemos de parecernos, todos debemos de predicar igual, debemos de vestirnos igual, y eso no es cierto. Depende del llamado que Dios ha hecho. Él va a desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida de acuerdo al llamado que Él ha dado a nosotros. Eso no es nada nuevo, está en la Escritura. En esa noche te voy a enseñar la importancia que tú permitas que Dios transforme tu carácter.
tu carácter. Todos tenemos que pasar por ello, amados hermanos. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? La intención de Dios es que cuando la gente nos mire, mire a Cristo en nuestra vida. Cuando la gente quiera aprender de Cristo, lo que es un apóstol, un profeta, mire nuestra vida, porque se supone que cuando Dios nos llama al ministerio, tiene que cambiar nuestro carácter. Óyeme bien lo que estoy diciendo, hermano. Porque ahí es donde mucha gente puede quedarse a medio camino. Empieza a servirle a Dios y Dios empieza a trabajar en tu vida para moldearte, para cambiar tu forma de pensar, para que planifiques de acuerdo a Dios, para que confíes más en Él, tu fe sea la que te mueva hacia adelante. Dice la Biblia que el don nos llevará delante de gente ilustre. Hablando de los reyes, Dios nos llevará delante de reyes. Pero yo siempre he dicho que un carácter moldeado nos puede cerrar las puertas. El don no las abre, pero el carácter no moldeado no las puede cerrar. Y es por eso que es muy importante que tú permitas que Dios moldee tu carácter. ¿Cómo moldea Dios el carácter? A través de las pruebas. No creas que hay una oración especial que nosotros podamos hacer a tu favor y que digamos, Señor, moldea su carácter y ¡pum! De repente tu carácter ya ha sido cambiado, moldeado, le agrada a Dios tu carácter. No sucede así, hermano. No sucede. Las pruebas y las luchas nos ayudan a moldear nuestro carácter. ¿Y para qué moldeamos el carácter? Tiene que haber un plan en el cual Dios nos diga, tu carácter está yendo por buen camino y tu carácter no está yendo por buen camino, o tu carácter está estancado en el proceso de cambio que Dios quiere hacer a nuestra vida. Yo creo que mucha gente no ha podido poner en una balanza lo que es servir a Dios. Mucha gente ha pensado que el servir a Dios es algo fácil, pero déjame decirte, yo siempre he enseñado que no es fácil, no es imposible, es posible servir a Dios. Jesús nos dio ese ejemplo. Es por eso que tienes que conocer el carácter de Jesús en las 5 etapas de su vida: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y diferencies cómo él respondía a las situaciones y cómo él era movido a misericordia, cómo era duro. Porque acuérdate que cuando él empezó su ministerio, agarró un chicote y fue al templo y sacó a la gente que estaba vendiendo animales y cambiando monedas. Y antes de ir a la cruz hizo lo mismo, lo hizo 2 veces, al principio y al final, dando a entender, hermano, que su carácter como apóstol, el celo de Dios, su carácter profético, el celo de Dios, hermano, lo movió a hacer esas cosas. Es por eso que cuando Dios te llama a uno de los 5 ministerios, tiene que cambiar tu carácter. A lo mejor tú me vas a decir en esta noche, hermano, a mí Dios no creo que me haya llamado a uno de los 5 ministerios. Tengo noticias para ti. ¿Eres creyente? Dios quiere cambiar tu carácter. Dios quiere cambiar tu forma de pensar. Dios quiere cambiar tu forma de hablar. Hasta eso le interesa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer que su carácter de Él se manifieste en nuestra vida. Así que en esta noche voy a tomar el tema de el carácter y vamos a verlo de una forma distintiva, especial, en cómo Dios se refiere a hablar de nuestra personalidad, nuestro carácter. ¿Algún día has andado en la calle, hermano, y miras a una persona y dices, ese es un pandillero? O miras a una persona y asumes, esa persona es rica, o aquella persona de ser millonaria, y la miras por su postura física, su forma de vestir, a lo mejor su forma de hablar, su forma de sentarse, se sientan muy derechos, su forma de vestir, ropa fina, zapatos finos, bien boleaditos, o miras una persona mal vestida y siempre agarras una imagen de lo que es y asumes que esa persona es algo. Bueno, sabes que cuando Dios empieza a cambiar el carácter, hay una cosa que sucede en nuestra vida. Queremos darle a Dios lo mejor. El carácter te va a llevar a que otros miren tu testimonio. Y es muy importante que tengas buen testimonio, lo que piensa la gente. Yo he tratado con mucha gente que dice, a mí no me interesa qué piensa la gente de mí, yo soy quien soy. Pero no es así, hermano. Uno como líder tenemos que ver ciertas cualidades en la gente que nosotros pensamos que puedan ser líderes en la iglesia local o en alguna nación, en alguna iglesia. Y eso se llama un buen testimonio. Y uno de los requisitos para ser un anciano es que tengan buen testimonio con los de afuera, pero también buen testimonio con los de adentro. ¿Cuáles son de adentro? Lo que somos la iglesia, amados hermanos. ¿Por qué es importante para Dios el buen testimonio? Porque la gente tiene que ver que Dios cambió tu vida.
Una de las cosas que va a atraer a la gente no nada más son tus palabras, pero es tu vida transformada. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. La palabra nueva se refiere, no fue creado de un molde. Eso significa, Dios lo hizo nuevo. Alabado el nombre del Señor. Y Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que tiene que haber un cambio interior, pero digo que lo que está dentro de ti se va a reflejar por lo de afuera. Por eso Dios nos dio dones, amados, para distinguir a través de la fachada de lo que es de afuera. No podemos dejarnos guiar por el carisma. Hace unos años estuve dando estudios acerca del espíritu de Jezabel, y una de las cosas que tiene el espíritu de Jezabel es que tiene mucha gracia, carisma, y por eso se entrometen en las iglesias, pero destruyen la iglesia de adentro para afuera, no de afuera, de adentro para afuera. ¿Por qué? Por la careta. Por eso Dios nos dio dones para ver más allá de lo que podamos enseñar. Bueno, el testimonio que Dios empieza a darte a tu vida, el cambio, ya no tomas, ya no fumas, ya no maldices, ahora piensas, ahora eres trabajador, ahora alimentas tu familia, te vistes mejor, cambias el carro que traía y empiezas a hacer cambios. Para nosotros es de que estás dando un fruto, de que Dios está trabajando en tu carácter. Bueno, para eso vamos a ver el libro de Jeremías capítulo 18. Jeremiah 18, del versículo 1 al 6. Voy a leer esta historia que a lo mejor tú ya la has conocido, y voy a añadirle todo lo que tiene que ver con el proceso de cambiar nuestro carácter. Dice así, amados, versículo 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías era un profeta llamado por Dios, diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija, acuérdate esa palabra, la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Un detalle que tenemos que tomar aquí, amados hermanos. La forma en que el alfarero creaba una vasija es un proceso. Siempre tienes que pensar que el alfarero ya tenía en la mente lo que él quería ver con sus ojos. Así que sus manos eran una extensión de lo que en su mente estaba fabricando. Y Dios le dice al profeta Jeremías que él ha querido ser como un alfarero que moldee al pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba ayuda de parte de Dios. Nadie más lo podía ayudar si no fuera Dios. Y Dios le está enseñando al profeta para que el profeta fuera vocero con el pueblo de Dios y le enseñara la intención del corazón de Dios. Ahora, ¿por qué Dios usó la terminología o la idea, la metáfora de un alfarero y de barro? Eso no se ha terminado, porque en el Nuevo Testamento ahorita vamos a ver que siempre ha sido el lenguaje de Dios. Dios también quiere que nosotros seamos ese barro y Él sigue siendo el alfarero. Hace muchos años salió una persona que hizo un canto, y he predicado mucho acerca de eso porque canta muy bonito estas frases. Dice, yo como el barro y tú el alfarero. Dice, moldea mi vida, hazme a tu parecer. Bueno, sabes que cuando nosotros le podamos decir a Dios, Señor, yo quiero ser ese barro, sé ese alfarero, una cosa que va a suceder, te va a doler, te va a doler. El día que tú le das permiso, y déjame decirte que esa palabra no la tomo a muy ligera, porque Dios no va a forzar a nadie, Dios no va a cambiar a nadie a la fuerza, pero cuando le damos permiso a Dios que Él opere en nuestra vida, ¿sabes qué va a suceder? Él empieza a quitar cosas que tú estabas cómodo con ellas. Las cosas que tú pensabas que te iban a ayudar a vivir en Cristo son aquellas cosas cómodas que Dios quiere remover, porque la comodidad quizás es producto o residuo de la vida pasada.
de cómo vivías tu vida sin Jesucristo. Y ahora que sirves a Cristo, te sientes con esa comodidad. Y cuando le dices, Dios, cambia mi vida, moldéame como tú quieras, hazme como tú quieras, empieza a removernos esa comodidad. ¿Sabes por qué? Porque en la necesidad es cuando buscamos a Dios. En la necesidad es cuando comprobamos que el poder de Dios sigue vigente. En la necesidad comprobamos que la palabra de Dios no es un libro solamente, está lleno de poder. Si tú lo tomas, ese poder actuará en tu vida todos los días de tu existencia aquí sobre la faz de la tierra. Alabado el nombre del Señor. Pero vamos a ver, dice que esta vasija de barro que se echó a perder, y ya quizás a lo mejor ya la estaba terminando su producto final, y a lo mejor una piedrita salió y se cuarteó, pero él volvió a agarrarlo, la deshizo y lo volvió a poner. Dios estaba diciendo que Él es experto en reconstruir la vida de una nación, la vida de un individuo. No importa qué tanto hayas fallado en la vida, amados hermanos, hay cambios que Dios puede y quiere hacer en tu vida. Yo siempre he dicho para el hombre nacemos masculino, pero aprendemos a ser hombres. Dios nos enseña a ser verdaderos hombres. La mujer nace femenina, pero Dios le enseña a ser una verdadera mujer. No hay nada imposible para Dios. Yo he oído gente que me dice, no, mi hijo es drogadicto, es pandillero, no puede cambiar. Digo, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Eso sí, deja que Dios lo traiga y lo moldee. Y cuando Él termine con ese proceso, tu hijo nunca se olvidará ni se alejará de los caminos del Señor, porque el producto será algo bueno. Ahorita te voy a enseñar, no me quiero adelantar. Pero, ¿qué es una vasija? En hebreo la palabra vasija es la palabra kilé, así suena, pero se escribe K-L-I-Y, kilé, y significa, óyeme bien, amado hermano, porque esa es la base de todo lo que voy a estar hablando en esta noche. La palabra vasija significa un instrumento, significa un aparato, pero también significa una herramienta, significa un recipiente, pero también significa un arma. ¿Qué te imaginabas que era una vasija? Porque Dios estaba hablando de algo en lo natural que el profeta Jeremías estaba viendo, pero Dios no estaba hablando literalmente, Él estaba hablando espiritualmente, estaba hablando figurativamente, que Él quería agarrar al pueblo de Israel, a su pueblo amado, que Él tanto ha amado, y quería moldearlo y romperlo y deshacerlo y volverlo a edificar en la forma que Él siempre quiso hacer del pueblo de Dios. Así que una vasija va más allá de ser una jarra. Acuérdate que es muy importante estudiar las palabras en hebreo, en griego, porque nuestro español, comparando con lo que el motivo de cómo se escribió la Biblia, nuestro idioma es limitado. Pero fíjate que no cambia tu forma de pensar al decirte que una vasija es un instrumento, es un aparato, pero también es una herramienta. También es un recipiente. Yo creo que todos pensamos que la vasija es solamente un recipiente, pero no, amados hermanos. Esta palabra en hebreo habla también de un arma. Eso es lo que Dios quería decir del pueblo de Israel. Quería hacerlo un aparato, un recipiente para llenarlo de su gloria, pero también un arma para prorromper, para salir adelante. Fíjate que el proceso de una vasija era escoger la tierra correcta, apropiada para trabajarla. La preparaban con agua, la revolvían hasta que fuera manejable, y el producto es el resultado, vuelvo a decir, del diseño que el hombre tiene en la mente. ¿Sabes que nuestro diseñador es el creador, Jehová de los ejércitos? Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Su semejanza tiene que ver con su gloria. Exactamente. Y nos dio de su espíritu, que es la vida. La vida viene de Dios, amados hermanos. Pero Él, cuando naciste, Él tenía en mente que tú fueras un tipo de persona. Pero el mundo, la religión, el diablo, nos enseñó la vida de una forma distinta, diferente, detractora, destructora. Pero cuando venimos a Cristo y le entregamos el corazón a Dios y Dios perdona nuestros pecados, Él empieza a moldearnos como era el plan original. ¿Cuál era el plan original? En el huerto del Edén era Eva, era Adán y Dios. Ese era el plan.
Pero luego se metió el enemigo a esa relación y destruyó la relación porque el hombre y la mujer decidieron ceder a lo que el enemigo le estaba diciendo. Y de ahí viene el mal, amados hermanos. Viene la destrucción. Dios se deshace de toda su creación y solamente salva a Noé y su familia. Óyeme bien. Y empieza una nueva raza, una nueva creación en el mundo. ¿Y qué sucede? El mundo se olvidó de Dios. Y Dios le dice a este punto al profeta Jeremías, le dice, mira, yo quiero a mi pueblo, pero quiero moldearlo. Ve y diles. Por eso lo visual que vio el profeta Jeremías nunca se apartó de su mente. A diferencia de que Dios solamente le hubiera hablado y le hubiera dicho, bueno, yo soy un alfarero y quiero moldear al pueblo. Pero cuando él llegó y miró que en ese momento el alfarero se le echó a perder su obra maestra, pero no se dio por vencido, agarró el mismo lodo, lo volvió a poner y empezó a trabajarlo una vez más. Dios no se daba por vencido con su pueblo. Dios lo amó. Con Noé Dios quiso hacer algo nuevo con su familia, pero el hombre se apartó de Dios. Y miramos la destrucción, la muerte, la envidia, los celos, porque Satanás vino a hacer lo que quiso en este mundo. Bueno, vamos a seguir adelante. Nosotros somos también como ese barro. ¿Cuál es la importancia, hermano, de una vasija? Sabes que antes no había nada donde se pudiera contener algún líquido. Él nos sacó para traernos a la casa del alfarero. Eso significa, amados hermanos, que tu carácter será moldeado. ¿Para qué? Para poder ser usado por Dios. Óyeme bien, esto es sumamente importante, amados hermanos. Yo, en los años que tengo pastoreando una iglesia, tengo años sirviéndole a Dios, pero pastoreando una iglesia, he mirado, porque ha pasado por mi vida mucha gente, no nada más aquí en Guadalupe, gente que hemos conocido. En una ocasión quise empezar una iglesia por allá por San José, y iba yo cada fin de semana. Mi esposa y yo cantábamos, tocábamos, les predicaba, oramos, pero por una persona se destruyó todo. Por el carácter de una persona que salió a la luz, se terminó todo, a tal grado que la iglesia no la pude establecer, las puertas se me cerraron, por el carácter no moldeado de una persona que hizo todo lo posible y ganó, porque si ganó, no estamos ahí. No se llevó a cabo lo que teníamos, lo que Dios nos había mandado hacer. El carácter es destructivo. La verdadera prueba del barro viene aquí, hermano. ¿Sabes qué es muy importante? Que Dios, mira, aquí tengo mi botella de agua y no voy a promover el agua, pero Dios nos moldea y hace una jarra de barro, y mucha gente ha pensado que ese es el producto final y que la gente va a mirar esa obra de arte y se la van a chulear, van a decir qué padre quedó, qué bonito ese producto. Pero no es verdad, hermano, porque cuando el alfarero terminó de hacer esa vasija de barro, lo más importante viene. De nada sirve el barro todavía mojado, sudado, no sirve de nada. Como se puede caer y se rompe y se deshace. Sino que la verdadera prueba viene después que ha terminado de formarlo. Lo mete al fuego. El fuego probará si esa vasija va a poder ser usada o no va a poder ser usada. ¿Qué sucede? Después de un tiempo, el alfarero saca esa vasija del fuego y la inspecciona. Si no hay ninguna cortadura, una rajada en su obra de arte, quiere decir que esa vasija viene a ser una vasija de honra, puede ser usada. Acuérdate que te he hablado que la descripción de una vasija es de que es un instrumento, es un aparato, es una herramienta, un recipiente o un arma. Pero si esto es destruido, el fuego lo destruye, no puede ser usado. Y la historia cuenta, hermano, que el alfarero tenía un campo detrás de su casa, donde él tiraba las vasijas que se cuarteaban. Quiere decir que ya no era su culpa. El fuego fuerte hacía que resaliera o saliera a la luz si era una vasija que iba a ser usada como un instrumento o no. Y cuando esa vasija se cuarteaba por causa del fuego, la tiraba atrás en lo que se llamaba el campo del alfarero, que era un campo donde se destruía el barro que no pasó la prueba del fuego.
Sabes, amado hermano, que nosotros, siendo el barro, Dios ha querido moldearnos. Quizás en tu vida, cuando empezaste a experimentar pruebas y luchas, en lugar de agarrarte de la mano de Dios, a lo mejor te diste por vencido. Desconfiaste del poder de Dios, o a lo mejor pensaste que a ti Dios no te amaba, que Dios amaba a otras personas, amaba al líder, al pastor, amaba a otra gente, pero a ti no. Y tú dejaste que Dios dejara de trabajar en tu vida. Los años no pasan de balde. Cuando Dios empieza a moldear tu vida, Él quiere terminar. Y cuando Él terminó de hacer lo que Él quiere, lo que Él está visualizando, el producto final, viene la prueba del fuego, hermano. Y ahorita te voy a hablar un poquito más con la Escritura para que podamos entender que esto es algo bíblico. Dios siempre prueba nuestra fe, prueba nuestro carácter. Mucha gente ha pensado que el hombre que se sube al púlpito, ese es el hombre, pero no. El verdadero hombre de Dios es cuando se baja del púlpito, cuando vive en su casa, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, hermano. Ese es donde verdaderamente el carácter se manifiesta, no en la iglesia. En la iglesia todos nos saludamos, nos decimos Dios te bendiga, le das un abrazo a los hermanos, pero ese no es el verdadero carácter, hermano. Puede ser falsificado. El verdadero carácter es cuando sales de la iglesia, cuando vas a tu casa, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu negocio, cuando estás con tu familia, con tus amigos, con quien sea. Ahí es donde el verdadero carácter se ha de manifestar. Piensa por un momento, porque no podemos decir que tenemos dos caracteres, no, hermano. Debe de haber un carácter. Y si Dios lo ha moldeado, gloria a Dios, Él no ha terminado, sigue trabajando en todos nosotros. Pero si tú detienes el cambio de Dios, nunca llegarás a ser el producto final que Dios quiere realizar en tu vida. Vamos a verlo a la luz de la Escritura en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Voy a leer unos cuantos versículos. El apóstol Pablo mandó esta carta a la iglesia que estaba en Corinto. Y es la primera carta que él escribió dos, pero en esta primera carta él empieza a hablar, versículo 10 en adelante, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto, en inglés me gusta más como dice, porque en inglés dice, wise master builder. Wise Master Builder. ¿Qué significa un perito arquitecto? Significa que él es el encargado, él tiene los planos, él sabe cómo va a ser la estructura, él sabe cómo va a ser la casa que se está edificando. En este caso es la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Así que él está diciendo, dice, yo como maestro arquitecto, como perito arquitecto, puse el fundamento. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En otras palabras, el apóstol tiene los planos. Es por eso, amados hermanos, que las 4 estructuras que nos habla la Biblia, la última estructura es la iglesia de Jesucristo. Y no tenemos que inventarnos absolutamente nada. Simplemente hay que conocer los planos. Y los planos verdaderos es la revelación de Dios. Acuérdate que Jesús tenía 2 grupos. Tenía el grupo de las multitudes a las cuales Él les enseñaba por parábolas, pero tenía el segundo grupo de aquellos que pagaron un precio, aquellos que dejaron todo, sus familias, sus hogares, sus negocios por seguir a Jesucristo, sus apóstoles, sus estudiantes. Y a ellos, dijo Jesús, que les fue dado el privilegio de conocer los misterios del reino. Es como hablar del logos y del rema. Ellos pueden leer la Biblia, pero no la van a entender. No han pagado un precio, no han dejado que Dios los haga un recipiente de su gloria, de su perfección. Pero aquellos que han pagado un precio, Dios le da la revelación, y la revelación últimamente es la que cambia tu vida. Es la que cambiará. Hay mucha gente que dice tener fe en Dios, pero sus vidas no se las han entregado a Cristo. ¿Por qué? No han tenido la revelación de esa escritura que ellos creen conocer. Simplemente la han oído, pero no ha hecho efecto en sus vidas. ¿Por qué es importante esto? En el momento que tú conoces los planos, sabrás que el dueño de la estructura es Dios. Y que en esa obra que vamos a edificar, porque está diciendo que cada uno mire cómo sobreedifica. No quiere decir que nada más yo estoy edificando tu vida por medio de la palabra. Pero tú, padre de familia, tú estás edificando la vida de tus hijos.
Tu madre de familia, estás edificando la vida de tus hijos. Pero cuando tú no te das cuenta que tú queriendo edificar la vida de tus hijos, también estás edificando las generaciones. Nietos, bisnietos, tataranietos. Y si las cosas las haces bien una vez, Dios bendecirá tus generaciones. Pero si las cosas las haces mal, ¿cómo Dios puede bendecir tus generaciones? Tus errores los vas a ver en tus generaciones. Tu falta del trato de Dios en tu vida lo vas a ver en tus generaciones. Y quizás le vas a echar la culpa a las generaciones, pero no es la culpa de las generaciones, es la culpa de aquel que vino a Jesucristo, pero no permitió que Dios moldeara su vida, que Dios cambiara su carácter, que Dios lo hiciera un ejemplo para los demás. Alabado el nombre del Señor, la importancia que Dios tiene en cambiar tu carácter. ¿Por qué, hermano? Porque si tienes dones y tu carácter no es moldeado, puedes ser una persona destructiva. Puedes ser una persona que manipule por medio de los dones. Querrás hacerte rico con algo que no te pertenece. Los dones son de Dios. El llamado es de Dios. Las ovejas son de Dios. Y querrás a lo mejor enriquecerte con algo que no te pertenece. ¿Por qué? Tu carácter no ha sido transformado. No ha sido cambiado. Sigo leyendo. Porque apenas es el versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12, y si sobre este fundamento, el fundamento, óyeme bien, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, tres elementos fuertes, sólidos, y luego vienen tres elementos que no son, dice o madera, o heno, o hojarasca. Esos tres elementos son flamables, fácil de destruir. ¿Qué significa esto? Dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Dónde? No pienses que eso va a ser en el cielo, porque allá en el cielo el fuego no tiene nada que ver con nosotros. En el cielo gente será lanzada a un fuego para estar perdidos por la eternidad. Pero está hablando de un fuego en esa tierra. En esa tierra tus obras serán probadas. Y aquí es donde viene la importancia, hermano. Porque mira, si tu carácter no es cambiado y quieres hacer cosas en el reino, quizás estás edificando estos elementos que son flamables. Y cuando venga la prueba, no va a permanecer nada. Nada quedará firme. ¿Por qué? Porque estás edificando a tu manera, con un carácter no cambiado. Quizás cuando el carácter no es cambiado, lo que predomina son tus ideas, tus conceptos. Eso es lo que predomina en tu vida, lo que tú crees. ¿Te acuerdas que te dije que el apóstol Pablo está diciendo que él era un perito arquitecto? Él tenía los planos. Y nuestro trabajo es entender los planos de Dios, los planes de su estructura, porque es su iglesia, no la iglesia es de nosotros, amados hermanos. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. ¿Sabe? Que yo no me tengo que inventar cómo hacer los servicios. La Biblia nos habla cada vez que se reunían, alguno traía un salmo, palabra, alababan a Dios, se predicaba el evangelio, los dones se manifestaban, había milagros, prodigios, señales, había palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía. Eso era la iglesia, no tenemos que inventarnos nada. Dice la Biblia que si algún incrédulo, indocto entra a la iglesia y todos están hablando en lenguas, va a pensar que todos estamos locos. Dice, pero si entra un indocto, un incrédulo, y alguien le profetiza, el corazón de esa persona va a ser revelado y postrado a sus pies va a declarar que Dios está en ese lugar. ¿Qué lo cambió? ¿La alabanza? Para nada. ¿Dónde fue cambiado? En la puerta. En la puerta alguien le dio una palabra profética y Dios reveló el corazón. Así que no tenemos que inventarnos nada. Nada, absolutamente. Hay dos posiciones que la Biblia habla: diáconos, ancianos. No te tienes que inventar nada. ¿Por qué las iglesias votan para poner un líder, un pastor? La Biblia no habla de eso. ¿Por qué se lo inventaron? Si tienen el plan original
No tenemos que inventarnos nada, amados hermanos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Sigo leyendo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La recompensa no nada más es la vida eterna, porque está hablando de cosas que van a suceder aquí en la tierra mientras vivimos para Cristo, porque estamos sobreedificando. En el cielo ya no vas a sobreedificar. En el cielo ya no vas a ir a hacer eso. El evangelio del reino trabaja aquí en la tierra para prepararnos e ir al reino de Dios y estar delante de su presencia. Dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjate, hermano, está hablando de dos equipos que estamos sobreedificando. Unos están edificando algo que es combustible y otros sólido. Bueno, te voy a decir, amado hermano, que el oro representa carácter. La plata representa redención y las piedras preciosas representan gente. Óyeme bien. El oro representa carácter. ¿De qué estamos hablando? Estamos edificando, pero no puedes edificar que a Dios le agrade si tu carácter no es transformado a como Dios te quiere ver y te quiere tener. Ahora, aquellos que están edificando cosas flamables que son la madera, el heno y la hojarasca, está hablando de obra, los dos están trabajando. ¿Son salvos? Sí, seguro que sí. ¿Tienen a Cristo? Sí, tienen a Cristo. Pero están edificando como quieren. Están edificando sus familias. Sí, creen tener una relación con Dios, quieren tener la palabra de Dios en sus vidas, pero están edificando en su propia forma. Óyeme bien, amado hermano. Si entiendes esto, va a cambiar tu vida en un instante. Todos somos edificadores en la iglesia. Acuérdate, estás edificando tu vida, tu matrimonio, tu familia, pero también estás edificando a otra gente cuando les hablas del evangelio. Tú estás tratando de edificar sus vidas. Pero si tu carácter no es transformado, a lo mejor estás trabajando, estás haciendo, estás predicando, estás evangelizando, estás orando, pero tu carácter no ha sido transformado. Es más probable que seas destructivo que edificador. El fuego, cuando viene la prueba, te das cuenta que no tienes fe. Te das cuenta que tu fe no existe. Era cuestión de aquí y no del corazón. Óyeme bien lo que estoy diciendo, amados. ¿Serás salvo? Sí. El fuego va a pasar en tu vida porque vendrán pruebas y luchas. Aquí es donde, amados hermanos, es destructivo el no edificar conforme al patrón de Dios. Y es lo que dice, 3 elementos flamables, que el fuego que viene tanto al que edifica como oro, plata y piedras preciosas, el fuego viene para ellos, pero no se quemará lo que están haciendo, no será destruido, permanecerá. Por eso cuando el libro de Apocalipsis dice que a la novia se le ha permitido que se vista de lino fino, resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Yo he enseñado mucho de esto. La palabra justa significa lo que es aceptado por Dios. No quiere decir, amado, que todo lo que hagas pensando que lo haces por Dios, Dios lo acepta. Lo único que Él acepta es cuando haces lo que Él te ha dicho. Mira la vida de Jesucristo. De su propia boca salió que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que oía al Padre decir, eso hacía. Por eso se la pasaba orando toda la noche, para preguntarle al Padre, ¿qué hago? ¿A dónde voy mañana? ¿Hacia quién me voy a dirigir? A lo mejor Dios le decía, mañana vas a pasar una prueba tremenda, van a querer matarte o van a querer hacerte rey, mañana te va a rechazar tu propia familia, pero no te preocupes, te llevaré a otro lugar. Por eso Jesús hablaba, toda su dependencia estaba en Dios. Hasta el último momento en la cruz, amados hermanos, Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo que iba a morir. Estaba poniendo su confianza en el Padre, de que Él iba a morir. Acuérdate, Él era 100% humano, pero también 100% Dios, de que Dios no lo iba a dejar en el Seol, sino que Dios al tercer día lo iba a levantar de entre los muertos. Ese es el carácter que Cristo quiere que sea edificado en nuestras vidas. Así que, ¿qué es lo que estás haciendo, amados? Podemos hablar de carácter en cuestión de finanzas, en cuestión de tu vida social, en cuestión de tu matrimonio. Podemos hablar de tu carácter en el sexo, en la familia.
en el parentesco, ser padre, ser madre, en todo envuelve el carácter. Y a lo mejor estás haciendo muchas cosas, pero estás edificando con cosas que el fuego van a destruir y nada queda. Y tú pensando que estás haciendo muchas cosas para Dios y lo que estás edificando es algo que es producto de tu imaginación y no es dirección del Espíritu Santo. Bueno, no me voy a adelantar porque te lo voy a enseñar con escritura. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, úsame? Yo se lo he dicho a Dios. Te digo que yo le oro a Dios, le digo, dame mensajes que otros no se atrevan a predicar. Yo siempre le digo a Dios, Señor, donde tú me envíes yo voy a ir. Y las palabras que tú me des yo las voy a decir. Eso es lo que yo le digo a Dios. ¿Cuántos de ustedes, amados, le han dicho a Dios, no sé cuántos están conectados, pero ¿cuántos le han dicho a Dios, Señor, úsame? Lo que tú le estás diciendo a Dios al decirle, úsame, le estás diciendo, Señor, moldéame, cámbiame. Quiere decir que Él tratará contigo. Cuando tú sientes el llamado al ministerio, es necesario ser moldeado por Dios. Porque acuérdate, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él. Y Él tiene derecho de edificarla como Él quiere. Su gobierno establecido no puede ser conmovido ni removido. Acuérdate que antes que Él naciera se profetizó que su reino no tendría fin. No tiene fin, porque todavía seguimos reinando en su reino. Por eso Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a verlo a la raíz de la Escritura una vez más. Dice Romanos capítulo 9, versículo 19 al 25. Romans 9, verse 19 through 25. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Wow, en las manos de Dios está el derecho de hacer un vaso de honra, pero también un vaso de deshonra. ¿Cómo es que puede Dios hacer un vaso de deshonra? Acuérdate. Lo que Dios le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero y te mostraré lo que he querido hacer con el pueblo de Dios. Viene a ser un vaso de deshonra cuando nosotros resistimos a los cambios de Dios, al moldeo de Dios. ¿Y dónde termina una vasija de deshonra? En el campo del alfarero. Ahorita te voy a enseñar con la escritura. Porque la Biblia nos enseña, wow, esta es otra enseñanza totalmente, no me quiero meter de lleno en ello, pero lo que la Biblia nos enseña es que el interés que Dios tenía con el pueblo de Israel era que fuera un pueblo santo, una nación santa. Ahora viene el Nuevo Testamento y Dios nos dice lo mismo a la iglesia, que Él quiere que seamos un pueblo santo. Lo mismo que Él pedía del pueblo lo pide de nosotros. Ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes. Quiere que seamos santos. La palabra santo significa separado de. Lo que Dios quería con el pueblo de Israel era que Él fuera su pueblo. Óyeme bien, fuera su pueblo. Pero como el pueblo se volvió rebelde, empezaron a casarse con mujeres que no deberían de casarse. Y esas mujeres tenían otra forma de adorar. No adoraban al Dios de Israel, adoraban otros dioses hechos por sus manos, por su mente. Y ellos cuando venían a casarse traían su religiosidad. Y es por eso que cada vez que Dios enviaba a un profeta siempre tenía que ver con la religiosidad del pueblo. Que le habían dado la espalda a Dios para darle adoración a alguien que no era un Dios verdadero. Ahora venimos al Nuevo Testamento y Dios nos dice que somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llama un pueblo santo. Las cartas que Pablo escribió dice a los santos. ¿Por qué Dios nos llama santos? Porque fuimos separados para ser traídos separados del mundo
para ser traídos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora aquí Dios quiere ser ese alfarero. ¿Por qué lo dice el libro de Romanos? Usando la misma analogía que usó el profeta Jeremías. Porque ahora el apóstol Pablo está hablándonos en el Nuevo Testamento la misma idea y concepto que Dios tuvo con su pueblo en el Antiguo Testamento, ahora nos lo está diciendo en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué, amados hermanos? El Antiguo Testamento dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa? Dios no ha cambiado. Lo único que cambió es que su pueblo lo rechazó. Y el pueblo que no merecía la gracia de Dios, fuimos recibidos por Dios por medio de Jesucristo. Ahora nos llama hijos. Wow. Nos llama herederos y coherederos juntamente con Cristo. Si ahorita Dios nos está tratando con su pueblo Israel, pero algún día, ya que la iglesia sea quitada, este es otro tema, hermano, la iglesia sea removida, Dios va a tratar con su pueblo una vez más, porque Dios ama a su pueblo. Y por eso oramos por la paz de Jerusalén. Pero Dios está tratando con el mundo, con el pueblo gentil. Y el judío que quiera ser cristiano tiene que venir y ya dejar de seguir la ley. Amados hermanos, no te confundas. La gracia de Dios está con nosotros. Y voy a seguir hablando porque la Biblia se explica por sí sola. Dice, voy a repetir versículo 21, dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Acuérdate que un vaso es un instrumento. Dios usó instrumentos para enseñar su ira, preparados para destrucción. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos, instrumento, acuérdate, de misericordia. Ahorita te voy a hablar de ellos. Que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Será el pueblo de Israel? ¿Todos los judíos? No, hermano. Somos todos aquellos que hemos venido a Cristo y hemos sido aceptados por Dios y nos llama a sus hijos. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria. Ya leí ese pedazo. Versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Está hablando de nosotros. Nosotros no somos ese pueblo judío, pero ahora nos aceptó y nos ha hecho pueblo. Por eso dice que de los dos pueblos hizo uno. Por eso dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Ahí está el secreto, en Cristo Jesús. Ya Dios no hace diferencia. Si un judío de raza judía quiere servir a Dios, tiene que venir a Cristo. De la misma forma que tú y yo lo aceptamos, tiene que venir a la salvación. Ya no es por circuncidarse, ya no es por guardar fiestas, por guardar los días. Ahora es por la sangre de Jesucristo. El judío todavía sigue haciendo sacrificios, cuando Jesucristo fue el último sacrificio. El Cordero Pascual derramó su propia sangre. Él es el camino al Padre. Ya no son ni las fiestas ni las ordenanzas. Es lo que está diciendo el escritor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Yo no era pueblo de Dios, hermano, pero ahora me llamas su pueblo. Tú no eras pueblo de Dios, ahora te llamas su pueblo. Y a la no amada, ahora le llama la amada. Pero dice, fíjate cómo dice versículo 21. Un vaso de honra y otro para deshonra. Fíjate, de honra. La palabra honra es la palabra time o time en inglés. Habla de valor, de un grado mayor. Una vasija de un grado mayor. Pero acuérdate que vasija es un instrumento. Un utensilio de guerra si es posible, pero de un grado mayor. De deshonra es la palabra atimía y significa infame.
Eso es lo que significa la palabra deshonra, significa infame. ¿Y qué es eso infame? Estado de ser bien conocido, es un estado de ser bien conocido por su mal calidad. Es un estado en el cual esa cosa, ese vaso de deshonra, es conocido por su mal calidad. Acuérdate, Dios hizo vasos de honra y de deshonra, de misericordia, de ira. Debemos de ser vasos de honra, hermanos. Pero también hay vasos de deshonra. No lo digo yo, no me lo inventé yo, lo dice la Escritura. Vasos de ira, la palabra ira es orge y habla de una pasión violenta, castigo, coraje, temperamento impulsivo. Vasos de misericordia es la palabra eleo, significa compasión, bien hacia los miserables y afligidos. Bueno, ya te dije que cuando una vasija se rompía por el fuego, la tiraban en el campo del alfarero, detrás de la casa del alfarero. Venía a ser una vasija de deshonra. Era una vasija de deshonra, no podía ser usada. Vamos a ver cómo lo describe más la Biblia. Mateo 27, versículo 3 al 10. Matthew 27, verse 3 to 10. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Acuérdate, amados hermanos, por si no lo sabes, 30 piezas de plata es un número específico, porque 30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. Y él, por 30 piezas de plata, entregó. El diablo lo usó cuando estaban tomando la Santa Cena, celebrando la Pascua. Dice la Biblia que el diablo entró en Judas. Cristo le dijo: ve y lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Qué hizo? Lo fue a entregar. Les dijo dónde estaba, 30 piezas de plata. Cuando se da cuenta que arrestan a Jesucristo, él va y regresa las 30 piezas de plata. Fíjate cómo lo dice. Viendo que era condenado, Jesucristo devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿A quién? A los principales sacerdotes y a los ancianos. La gente que debería de ser un ejemplo, que deberían de ser vasos de honra, fue la gente peor enemiga de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran vasos de deshonra, instrumentos de maldad, instrumentos de ira. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Dice, diciendo, eso fue lo que dijo Judas: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué está diciendo? La condenación es tuya, nosotros no. Y dice, versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se suicidó. No termina ahí, hermano, no termina, porque estamos hablando de vasos de deshonra. Estamos hablando del campo del alfarero. Versículo 6 dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, las recogieron, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Exactamente. Versículo 7. Y después de consultar entre ellos mismos, compraron con ellas, con esas 30 piezas de plata, el dinero que se cobraba o se vendía un esclavo, compraron, ¿qué crees? El campo del alfarero. El campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. ¿Cómo se llamaba ese campo, hermanos? El campo del alfarero. ¿Y cómo se llamaba donde el alfarero tiraba las vasijas que no eran buenas? El campo del alfarero. Bueno, dice: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, ¿quién, hermano? El profeta Jeremías. ¿Quién mandó a ver al alfarero? Al profeta Jeremías. ¿Quién le dio la enseñanza? Dios. ¿A quién? Al profeta Jeremías. Así que dice, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata,
ya estaba profetizado. Precio de él apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿De qué estamos hablando? Judas vino a ser una vasija, pero de deshonra. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21 dice, hermano, ya voy a terminar, pon atención. Dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, que hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. La palabra instrumento en inglés me gusta como dice, porque dice un vessel. En español es una vasija. Está hablando de una vasija de honra. ¿Qué dice? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Para honra tiene una coma. Santificado. ¿Qué es la palabra santo? Separado de. Y santificado es preparado para. La palabra ser santo es que fuimos separados, pero ser santificado es purificado. Dios nos está preparando para representarlo aquí en la tierra. Coma, y luego dice útil al Señor. Bueno, hermano, una vasija de deshonra no puede ser útil para el Señor. O sea, servible, que Él pueda usar para extender su reino. Y dispuesto para toda buena obra. ¿Sabes que una vasija que Dios ha cambiado, que Dios ha preparado, es aquel tipo de persona, hermano, que dicen amén? Los llama el Señor, dicen amén. Los envía el Señor, dicen amén. Dios los llama a ayunar, dicen amén. Los llama a orar, dicen amén. Los llama a esto, al otro, dicen amén. ¿Por qué? Ha sido una vasija que Dios ha preparado. ¿Y cómo la ha pulido? ¿Cómo la ha preparado? A través del fuego. Por eso todo lo que ha pasado en tu vida ha sido una escuela. ¿Te has graduado? ¿Qué has aprendido, amados? Porque mucha gente se queja de la prueba, de la lucha. Pero hay dos formas, hermano, que tienes que ver la prueba, la lucha. ¿Está siendo probado porque está sirviendo a Dios o está siendo probado porque no está sirviendo a Dios? Porque se abre una puerta al enemigo. Ahora la pregunta es, si dice el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? Eso no te lo leí al propósito porque lo puse al final. Y no lo leí porque está antes de lo que estamos leyendo. Pero te lo voy a leer, versículo 14 al 19. Estamos leyendo 2 de Timoteo capítulo 2. Y dice, para decirte de qué cosas tenemos que limpiarnos, para ser utensilios útiles para Dios, dispuestos para toda buena obra. Versículo 14 en adelante dice, recuérdales esto, le dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero fíjate lo que te voy a decir, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Y el apóstol da la descripción de lo que sucedió. Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. Ahora, ¿cuál resurrección? La Biblia nos enseña que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que seguimos con vida seremos transformados. Y juntos, los muertos no nos van a ganar. Juntos miraremos al Señor, encontraremos al Señor en los aires. Y nos llevará a la presencia de Dios, su Padre, nuestro Padre. ¡Wow! Ahora, espérate. Dice que la gente estas dos personas ellos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Cuáles son algunos? Lo que su fe no está firme. Acuérdate, el perito arquitecto que tiene los planos,
pone el fundamento, pero mira cómo sobreedificas. Quiere decir que aquello que estaban sobreedificando, edificaron con esos 3 elementos que son flamables y nada permaneció. Por ahí salió la enseñanza, hermano, de que Cristo ya vino. Un individuo en particular. Y mucha gente le puso atención y le siguen poniendo atención. ¿Por qué? Porque tiene habilidad de hablar, pero no tiene ningún fundamento. Pregúntale quién fue su padre espiritual, a qué escuela estudió, quién fue su maestro. Pero andaba enseñando que Cristo ya vino, que ya no hay que dar diezmos, que ya no hay pecado. ¡Wow! Y muchos son trastornados. Y es a lo que vengo, amados hermanos. Bueno, te voy a leer ese versículo, pero es a lo que vengo, a lo que leí en el versículo 14. Perdón, versículo 20-21. Ahorita lo leo. Dice, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Te conoce Dios, amados? Ahora vuelvo a repetirte el versículo 20-21 que te leí primero. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro. Es la continuación de donde terminé. De oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermano? ¿Qué está diciendo? Quítate toda contaminación que te pueda robar la fe en Jesucristo. No hay ninguna evidencia de que se enseña. Si Cristo ya vino, ¿para qué te estoy predicando? ¿Para qué está la iglesia? Cuando Cristo venga, el Espíritu Santo va a ser sacado, pero el Espíritu Santo todavía me da testimonio que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo todavía me da revelación, sueños, visiones. ¿Me estás entendiendo, amados hermanos? Y es lo que el apóstol está diciendo, quítate todo eso, para que seas útil para Dios, que tu mente no esté dividida. Pon tu cimiento en la palabra de Dios. Estudia, el Espíritu Santo es tu maestro. Dios te llamó, hermano, a predicar el Evangelio. Asegúrate que es el Evangelio. Por último, Hechos 9, versículo 10 en adelante, The Book of Acts, chapter 9, verse 10-16, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, óyeme bien, esa es la culminación de lo que te estoy hablando del carácter, hermano. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué significa la palabra instrumento? En inglés es vessel. En griego es la palabra skenos. ¿Y sabes qué significa instrumento? Vasija. Instrumento doméstico. Los griegos usaban una metáfora del cuerpo. Creían que el alma vivía temporalmente en un cuerpo, pero era una vasija. Amados hermanos, Dios nos llamó a ser una vasija. Esa vasija tiene que ser moldeada, y el moldear es tu carácter, para que cada día te parezcas más a Jesucristo. Y cada prueba y lucha que pasa en tu vida es una oportunidad para que tu carácter sea moldeado. Te voy a decir por qué.
Cuando pases por algo terrible, corre hacia Dios, no huyas de Dios. No vuelvas a hacer las cosas que hacías antes. No vuelvas a tomar un vicio. Deja que Dios te moldee. Te va a doler, te va a doler. Pero el producto final será, hermano, que serás un utensilio para la honra y Dios podrá usar tu vida. ¿Quieres tener éxito en la vida en Cristo? ¿Quieres tener éxito en el ministerio? Haz lo que Dios te dijo, pero nunca rehúses pasar por un proceso. Sin un proceso, tu fe no puede ser confiada. Y tú que estás pasando por un proceso, hermano, deja que Dios te pula. Deja que Dios cambie tu manera de ver las cosas. Que Dios cambie tu forma de hablar, tu forma de pensar. Y sobre todo, que Dios sane tu corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Y nunca trates de enseñar algo que no sabes. Enseña lo que Dios te ha enseñado. Es por eso la importancia de hablar de tu testimonio. En esta noche quiero invitarte, amados. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero en esta noche quiero invitarte a que le digas a Dios, Señor, lo que tú quieras conmigo. Es un reto que te hago. Lo que tú quieras conmigo. Y deja que Dios cambie tu forma de pensar. Deja que Dios cambie tu carácter, tu forma de ser, tu forma de hablar. Que seas una persona que hable la verdad, sazonada con amor, para que la gente conozca a Cristo. Dios no quiere que nadie se pierda, amados. Seamos instrumentos de honra y sobreedifiquemos en el fundamento que es Cristo Jesús, no en tus ideas, no en tu razonamiento. En esta noche te voy a invitar, hermano, si hay alguien que en esa noche le diga, Señor, aquí estoy, hazme como tú quieras. Díselo ahí donde estás. Díselo, dile, Dios, lo que tú quieras conmigo. Quieres, cierra tus ojos, pero dile a Dios, Señor, lo que tú quieras. Cuando tú dices eso, le estás dando permiso, fíjate, dándole permiso al Creador de tu vida. Pero así es. Dios no nos va a forzar a hacer nada. Pero cuando estamos en comunión con lo que Él quiere hacer, entonces Él puede trabajar en nuestra vida. Padre, yo oro en esta noche por todos aquellos, Señor, que han dicho lo que tú quieras conmigo. Te pido, Dios, que los ayudes a pasar por el proceso, aún en medio de esta pandemia, Padre, aún en medio de la turbulencia, aún en medio del temor de la enfermedad, de la persecución, de la falta de finanzas, de problemas familiares, Señor. Te pido, Padre, que tú los saques adelante. En el nombre de Jesús. En esa noche yo creo, Señor, que puertas nuevas tú estás abriendo. Señor, yo profetizo puertas nuevas, abiertas para la gloria de tu nombre, para tu pueblo, Padre, y serán utensilios para la honra de tu nombre. Y tú vas a levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que te vamos a representar como debe de ser. Y la gente te va a conocer, Padre, y el poder de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús lo pido en esta noche, creyendo que habré yo de recibirlo. Porque lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, para eso hay que dar testimonio, hermano. Si tú eres una persona que hizo esa oración, escríbeme, dime amén, o dime yo lo hice, o dame un thumbs up, y déjame saber que esta palabra hizo algo en tu vida en esta noche. Así que he llegado al final en esta noche, amados hermanos. Dios te bendiga, te guarde, haga prosperar tu camino, te dé hambre por su palabra, un deseo de ver la gloria de Dios. No dejes de estudiar, no dejes de alabar al Padre a través de Jesucristo. Recuerda, hermano, comparte. Puedes mandársela privadamente a uno de tus amigos específico. A través de Messenger la puedes enviar. Compártelo a tus amistades. ¿Por qué? Para que Dios cambie sus vidas y sean bendecidos también. Así que recuerda que tenemos un canal en YouTube, Centro de Adoración Sion. Ahí nos podrás encontrar, o Apóstol John Moreno. Así que se despide el Apóstol John Moreno. Gracias por haber tomado parte de esta transmisión en esta noche. Dios te bendiga y hasta la próxima.